Y es con Cruzando el Río que da inicio Bao, featuring el amigo querido por nosotros, Isaac Hernández, Irka Mateo, y por supuesto la dirección de José Jacobo, que estaba en el piano ahí y está con nosotros hoy. ¿Cómo estás, José? Bueno, sumamente bien y contento. Me parece que es la primera vez, de hecho, que estoy compartiendo aquí con ustedes. Es un honor. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Y nosotros te vimos en Nacán a ti. Exacto, en Nacán. Sí. La última vez que te vimos en Nacán y ahí decidimos. Era una asignatura pendiente que teníamos. Sí, a la franca que sí. Y fue casi como obligado. Fuimos a almorzar allá para no tener excusa de no subir. Exacto. Literal. Buenísimo. Nos pusimos en esa situación. Entonces, fue muy grato ver a Otoniel. Nos están acechando, Micaela. ¿Quién nos está acechando? Es su nova. Nos está mirando como un buitre, como colgando sobre nuestros Lo ojos. Amamos, lo adoramos. Sí. Entonces, ahí te vimos, fue muy grato para nosotros ver, aunque debo decirte que nosotros queríamos ver algo más tuyo. O sea, no te queríamos ver. Pensábamos que ibas a interpretar cosas, no cosas del cancionero clásico dominicano, sino cosas más tuyas. Tú sabes que esa temporada que duramos en Nacán, a nosotros estar... Yo entiendo que es un concierto. Semanalmente, a mí, yo personalmente decidí aprovechar esa oportunidad. Primero para foguear los temas nuevos, que sería el disco nuevo, que va a salir próximamente. Y segundo, para hacer como una especie de laboratorio. Sí. Por ejemplo, hubo un día de la revolución del 65 que yo tomé el himno de la revolución, hice un arreglo y lo incorporé. Hubo otro día que yo hice un homenaje a Víctor Víctor. Hubo otro día que yo hice un homenaje a los compositores dominicanos. O sea, entonces lo que yo hacía es que en el primer set hacía como una especie de mix entre temas propios, temas viejos, temas nuevos y algunos estándares. Y en el segundo set, pues entonces yo me dedicaba a hacer homenaje, a hacer cosas de esas. Sí, llegamos. ¿Quién estaba con nosotros, Micaela? Estaba Yolandita. Éramos un grupete de gente. Un grupete, los muchachos estaban todos. A ellos les gustó más. Sí. Les gustó muchísimo porque fue muy... Te digo que para ellos era inusual. Sí. Nosotros ya estamos curtidos, pero para ellos inusual. De que, diablo, mira, yo conozco esa melodía, pero qué chulo la están tocando. ¿Tú me entiendes? O sea, fue como una introducción sin saberlo, porque las introducciones que valen la pena son así, como que espontáneas. Entonces, nos quedamos ahí y la disfrutaron mucho ellos. Qué bueno. Y fue fresco, fue una cosa refrescante. El ambiente estaba bueno, el ambiente era chulo. Se hacía un muy buen ambiente, sobre todo por los retos. Yo mismo estuve un poco escéptico al principio con ese fijo semanalmente por una temporada, pues por el encierro y la cosa. Nos vimos obligados a hacerlo primero los domingos. En la tarde, por el toque de queda. Y yo estaba un poco escéptico, pero resultó. Y después lo movimos para los jueves. En la noche. Y para que tú veas cómo son las cosas, hubo más público el domingo en ciertas ocasiones. Sí, porque el domingo era ideal, porque nosotros fuimos. Nos bebimos los traguitos hicieron efecto. Claro. Comimos. A la parte espiritual. Era como ideal, fue como las dos cosas, la parte espiritual y la parte estomacal. Tú me entiendes, la carne y el espíritu. Claro. Qué bien. Y cuéntame de esta nueva producción. Mira, nosotros acabamos de grabar... Esta es una producción que yo tengo desde hace tiempo en la conceptualización. Primero, yo tengo más de un año conceptualizando lo que va a ser la próxima producción. Y decidimos llamarle Herencia Criolla. Porque yo decía, cónchale, yo tengo que
quiero hacer una producción para mostrarle al mundo la herencia que nosotros hemos recibido de nuestros ancestros, pero también en el punto en el que la República Dominicana se encuentra hoy día, ya nosotros le estamos dejando una herencia al mundo. Entonces, con el merengue y la bachata, por ejemplo. Entonces, hice una producción que se llama Herencia Criolla, la conceptualicé desde antes de la pandemia. Estaba preparado para grabarlo el formato completo, como escucharon ahí, el Josian Jacobi tumbado, pero al llegar la pandemia me encontré con un reto maravilloso. Resulta que coincidencialmente hice un tema a trío con Ramón Vázquez en el bajo y Otoniel Nicolás la batería de manera virtual, y yo quedé encantado con el trío. Yo nunca había tenido la experiencia de tocar temas míos a trío, y me enamoré del trío y dije, oye, la pandemia me va a hacer a mí reinventar de nuevo y agarrar todo lo que yo he hecho y transformarlo y ponerlo de cabeza, y decidí formar el trío, y ahora es Josian Jacobo Trío. Obviamente vamos a contar con algunos artistas invitados. Por ejemplo, tengo el gran honor de contar con el gran Miguel Zenón en uno de los temas, que es uno de mis héroes musicales. Es uno de los músicos que me ha inspirado a seguir el camino que voy siguiendo, sobre todo por el trabajo que él ha hecho con la cultura puertorriqueña, tanto dentro como fuera de Puerto Rico. Pero también es un artista que tiene alrededor de 4 o 5 años, todos los años, siendo nominado a los Grammy Latinos, los Grammy anglosajones, con una gira extensa. O sea, me siento sumamente honrado de que él haya aceptado hacer esta colaboración con nosotros, y grabamos un tema. Y entonces en este disco, Herencia Criolla, lo que yo hago es que hacemos una mezcla entre el folclore, que yo siento que la herencia que nos dejaron, que el mundo debe de conocer, y temas emblemáticos de bachata y de merengue, que es por lo que el mundo nos conoce. Obviamente arreglado a un formato de trío y, como yo digo, envenenado. Sí. ¿Entiendes? En otra cosa, por ejemplo, por ahí anda un Caña Brava que está en otro sitio. O sea, es algo que primero, por ejemplo, específicamente en Caña Brava, que probablemente muchas de las personas que están escuchando ya lo vieron en el concierto que yo di virtualmente para el Centro Hostos de Nueva York. Tocamos ese tema. Pero hay temas como, por ejemplo, Bachata Rosa de Juan Luis Guerra, que no lo hemos interpretado, y hay algunos otros temas que están por ahí. Y hay temas inéditos también mezclados con el folclore. Y yo creo que viene un disco bastante interesante. Estoy muy satisfecho con la grabación. Estamos en postproducción ahora y tenemos fecha para el lanzamiento el 25 de febrero. Ese día en Nacán, tú no tocaste nada de eso, ¿no? ¿Verdad que no? Sí, yo toqué algunos temas del disco nuevo en Nacán. Lo que yo los racionaba, yo no lo tocaba todo el mismo día. Yo comenzaba a introducir tema por tema, porque esa fue la estrategia que yo utilicé para que el trío se afianzara bien con el repertorio nuevo. Era como una sala de ensayo. Realmente. Una sala de ensayo con público. Y eso yo lo aprendí de los grandes jazzistas de hoy en día. Eso es lo que hacen. Se pasan el año de gira, promocionando el disco que acaba de salir, pero incluyen temas nuevos que van a grabar, que ni siquiera se han metido a grabar. Entonces, cuando se pasan el año entero, sí, para probar y para temperatura con el público y las cosas que funcionan, y los temas van madurando de una manera que ya cuando se meten en el estudio a grabarlo, mi hermano, lo que sale ahí es candela, y esos tipos están súper seteados con esos temas, y esos temas están súper maduros. Y esa es una estrategia que comencé a incorporar ahora para esta nueva producción, lo cual yo siento que me ha traído increíbles resultados. Mira, tú hablaste, tú hablaste de una cosa esencial para mí, que a mí me gustó mucho oír eso salir de tu boca, que es una etapa olvidada, pero obligatoria para toda empresa artística, todo emprendimiento, que es la etapa de conceptualización. Claro. El pensamiento conceptual es algo de lo que se ha olvidado todo el mundo actualmente. Pintores, literatos, se han olvidado. Y eso es lo más importante. Y eso es el paisaje. Eso es lo más importante. Deja eso para después. Tú te has convertido en la voz de mi conciencia.
Bueno. ¿Tú sabías? Señor, hola Amelia. Hola Rubén. Hola Rubén. ¿Cómo tú estás? Hola. Hola. Conozco el señor aquí. Ocean Jacob. Ocean Jacob, Hola, un placer. Él es pianista yo soy de Amelia jazz. Pereira. Tú seguro lo has escuchado, pero no lo conoces. No lo conozco. Rubén, déjame coger el chance y tirar unos anuncios ahí. Está bien. Señores, el Centro León invita, ¿no verdad? Ellos tienen la exposición de Elsa Núñez, que es ahora mismo la exposición permanente que ellos tienen, la instalación, la primordial. Entonces, hay una visita comentada. La artista visual Telma Leonor Espinal conducirá su propia recorrido por Alma Adentro. Elsa Núñez, exposición antológica. Eso es este sábado a las 10:30 de la mañana. Actividad presencial. Más información y reservación. Centro León org.do. Seguro con cupo limitado, o sea que Es con cupo limitado. reserven. Esto le va a gustar a ustedes dos. Uh-huh. El Centro Cultural de España en Santo Domingo invita al concierto didáctico Jazz Joven, Trío Yanis, Sebastián Mueces, Nicolás Mondragón y Jean Carlos López. Señores, eso está muy interesante. Eso es el 25 de septiembre a las 6 de la tarde en el patio del Centro Cultural de España. Son muy queridos por mí ellos. Entrada libre hasta completar aforo. Así que ya ustedes saben. Y por último, el Centro Cultural de Ban Reservas invita al concierto de Mamá Tambor y Mache Mache. Jueves 23 de septiembre a las 7 de la noche. Fortaleza Usama, Calle Las Damas, Ciudad Colonial. Con reservaciones. Comunicarse al 809-960-2094. Hay una actividad también. Marjorie Jiménez Roncino, la hija de María Antonieta, va a estar a mí se me olvidó. Y ¿Cómo lo podemos buscar? Busquen Marjorie Roncino en Facebook. Espérate. Míralo aquí. Marjorie Jiménez Roncino, ella va a estar el próximo martes 28 a partir de las 8 p.m. en Fusion Market RD, brindándoles nuestra música. Jazzy Tuesdays presenta Marjorie Jiménez, Bossa Nova. Excelente. Y eso va a estar bueno ahí. Mira, José, yo te hablaba del pensamiento conceptual, porque ahí es donde arranca todo. Por supuesto. ¿Qué es si ustedes tuvieran que definirlo, qué es? Tú arrancas con puede ser un estado de ánimo, puede ser un vibe, una escena. El pensamiento conceptual es eso donde comienza la evocación poética. Tú dices, por ejemplo, te inspira un sonido de una güira, rián, y tú notas que ese sonido en esa güira, a esa güira le dieron como que levantan la mano al final, y tú dices, ¿y qué si yo hago un tema con eso? Entonces tú comienzas a darle cabeza a cómo cómo todos los instrumentos tienen que tener ese levante al final. Entonces, como tú partes de un título, tú me entiendes, o sea, abstracciones, es la abstracción dentro de, que te creación. lleva. Es la base para mí la base de la creación. En este caso específico, la base de la creación. Cuando yo hablo de la conceptualización del disco, ya yo estoy hablando de la historia que yo voy a contar. Exacto. Yo estoy trazándome las rutas y las pautas necesarias para ver, porque no es simplemente antes yo lo hice también, yo tuve un momento de hacer, qué sé yo, escribir sencillamente porque me inspiré en escribir algo y yo componía un tema. Entonces después yo decidí, pero yo tengo un sinnúmero de temas, vamos a hacer un disco. Y grabamos un disco, pero eso no es. Eso no es. Eso no. Después con el paso de los años que uno fue evolucionando y uno fue insertándose más en el mercado y en la industria de la música y en las artes y cómo funciona ese tipo de cosas, pues entonces uno va evolucionando el pensamiento y uno se va dando cuenta de que realmente lo que tú tienes que decir algo, primero tú tienes que decir una historia. Entonces yo lo hice, por ejemplo, con el disco anterior, Cimarrón, que yo trataba sobre el génesis de la cultura dominicana, la mezcla del cimarronaje que se dio, la mezcla de raza y esa cosa, de eso se trata el disco anterior, Cimarrón. Este disco ahora se llama de
se trata de la herencia criolla, tanto lo que nos dejaron a nosotros como lo que ya nosotros le ¿Cuál? estamos Mind dejando. Reset. Mind Reset está en Cimarrón, sí, correcto. Ok, no, pero ¿cuál es el último que tú dices que...? El disco ¿Cómo completo. se llama? El disco completo se llama Cimarrón. Ok, ese pero disco. ese es bueno, el Maniel es bueno, Mind Reset es bueno, sobre todo porque es un llamado a la liberación de prejuicios de lo que pueda tener una persona. O sea, yo estoy diciendo con ese tema, yo le voy a contar una historia en este disco, pero para yo contarte esa historia, yo necesito que tú estés en cero, tú estés en blanco, tú te liberes de cualquier tipo de prejuicio que tú puedas tener. Y te ahorre el tratar de emitir juicio antes de escuchar la historia. Esa es la idea de Mind Reset, de ese tema. Y de hecho, la gente porque no se da cuenta, pero tiene su toque controversial, porque Mind Reset fue una mezcla de bambulá con salve. Y el bambulá no llegó a nosotros por la parte francesa de la isla. Y de hecho se da bambulá en distintas partes del continente donde hubo colonia francesa. Entonces, hay como cierta controversia en ese sentido, y entonces yo mezclo ese tema con la salve, que precisamente la salve fue la negociación que tuvieron que hacer los negros esclavos con los españoles para ellos poder tocar su música. Ellos tocaban su tambor y sus cosas, entonces las letras que ponían eran de los santos católicos, de la Virgen, esas cosas. Que ahí había un tráfico, o sea, el santo católico tiene sus equivalencias. Por supuesto. Exacto. Aunque ellos no lo cantaban pensando en los santos católicos, obviamente. Pensando en sus dioses. Pensando en sus dioses, pero tuvieron que hacer cierto tipo de negociación para sobrevivir, porque si no, le pasa como pasaron en los Estados Unidos, que prohibieron todo eso, y entonces tuvieron que pasarse a la batería. Y entonces aquí no, aquí perduró la tradición del tambor. Sabrá Dios, tú llegas al jazz como sea. Claro, es que compartimos. Eso es algo que yo le decía, por ejemplo, a mi colega en un momento de realización que yo tuve, en una de esas manifestaciones que yo fui. Me parece que fue en la Sarandunga de Baní, en una fiesta que yo fui de Sarandunga, y yo vi la Sarandunga bien. Y después de estudiarla bien, yo dije, señores, pero esto es lo más jazz que yo he escuchado en mi vida. Exacto. Y muchos de mis colegas, cuando yo le hablaba de eso, no me entendían. Me decían, pero ¿de qué que tú me estás hablando a mí? Porque pensaban como que yo estaba hablando de Charlie Parker o de John Coltrane y yo no estaba hablando de eso. Aunque en cierta manera sí, pero lo que yo estoy hablando es que, señores, compartimos orígenes, compartimos el mismo origen. Tenemos esencias parecidas, tenemos el sentido de comunidad, tenemos el sentido de, por ejemplo, la improvisación, mi hermano, en las manifestaciones hay improvisación. Exacto. También hay un sentido de conversación entre los instrumentos, hay una dinámica, hay una química, igualito que un ensamble de jazz, es lo mismo. Es exactamente igual, no necesariamente ellos te pueden explicar musicalmente lo que están haciendo. ¿Por qué tú crees que los Congos de Villamella no les sale una canción igual dos veces? No, imposible. ¿Entiendes? No sale igual, no cantan lo mismo, no salen en el mismo tono, no salen en el mismo ánimo. Son demasiados factores que entran en juego ahí. Que cuando tú dices una frase no sale con el mismo poder. Hay veces que sale más poderosa, hay veces que sale más dramática, hay veces que sale más sentimental. ¿Tú me entiendes? Claro. Que una combinación de cosas. Por supuesto. Entonces eso era la tesis que yo estaba planteando en Cimarrón. Pero yo estaba contando una historia en ese disco. O sea, ya yo he decidido que en el resto de mi carrera yo voy a seguir conceptualizando y tratar de contar historias acerca de temas importantes para poder llegar a la gente y poder transmitir el mensaje. Ahora ya pasé por el proceso de conceptualización del disco nuevo, ya lo grabamos, buenísimo. Estamos en postproducción ahora y ahora yo voy a contar otra historia que está relacionada, pero ahora es otra historia. Ahora ya yo voy a hablar un poco más global de lo que es la cultura dominicana y de lo que ya las pixeladas que le estamos ya dejando al mundo, porque señores, la bachata es un fenómeno ahora mismo a nivel internacional. Inclusive hay academias de bailes de bachata. No, la bachata es un negocio seguro. Poner una escuela de bachata, déjame explicarte una cosa. Tú y yo deberíamos aprender a bailar bachata. Digo, tú sabes bailar bachata, ¿verdad? Sí, pero tú no lo dices con mucho entusiasmo. Que tú sabes, que tú dices bachata, jazz, merengue.
el problema es que yo me he retirado. No, pero escucha, sí. En Bao School of Dance. Bao International School of Dance. Ok, muy bien. Eso es un negocio seguro en Finlandia. En Bélgica. En Holanda. En Europa, en Holanda. En Estocolmo. Sí, en Praga. En Praga. ¿Tú me entiendes? Vamos. Una escuela de bachata. Amelia, una escuela de bachata. Cuando tú una vez dejamos este Oye, programa. al otro, Iceland. Ahí sí es verdad que no hacemos cuarto. En Islandia. ¿Tú me entiendes? Eso es gigantesco. Mandamos a Manny. La cantidad de gente que viene aquí anualmente a bailar bachata es una cosa espectacular. ¿Tú me entiendes? Claro. Claro. Bueno. Y también el merengue que en los 80 fue un boom. Sí. Y se internacionalizó, de hecho. Pero tú como que estás toreando para no meterte en... ¿Cómo tú te metiste en música? De chiquito, estoy hablando de chiquito. Bueno, mira, No, cuando yo tenía 10 años, Ajá. mi papá siempre ha sido socio del Club Arroyo Hondo. Ok. Y él me llevaba ahí a hacer todos los deportes, natación, tenis, ping pong, todo. Yo lo hacía ahí. Ok, ¿en la bocha? No, en el Club Arroyo Hondo. Ah, ok. Cuando yo tenía 10 años. Y entonces yo vi un letrero que decía clase de piano privada. Uf. Allá en el Club Arroyo Hondo, allá mismo, para los hijos de los socios. Entonces yo le dije a mi papá, papi, pero yo quiero coger clase de piano. Yo no sé de dónde me salió. Mi papá es ingeniero, mi mamá es arquitecta, o sea, yo no sé, bueno, a lo mejor la vena de mi abuela que estudió piano cuando era joven. pues la arquitectura no es un arte. Sí, también, pero me refiero por la parte de la música específicamente. Yo lo veo relacionado a los dos perfectamente. Sí, puede ser, por la parte artística, la parte de la sensibilidad. Eso sí, mi papá es un fiebrú de la música y desde niño siempre en mi casa había, mi papá tenía todos los discos nuevos internacionales de jazz y de cosas, de todo tipo de música. Exacto. Eso me desarrolló más o menos el amor por la música y la sensibilidad acompañada de la arquitectura de mi mamá, claro que sí. Pero yo no tenía el ejemplo, lo que quiero decir, de ver a alguien practicando su instrumento, tocando instrumentos en la casa, por ejemplo. Yo no tuve eso. Y nada, mi papá me apuntó en piano cuando yo tenía 10 años. Y ahí fue que todo se jodió. Y ya, ahí a los 11 ya yo me ponía a inventar meloditas, que yo me inventaba. Que los primeros pasos de composición que yo pude haber tenido en mi vida. Hay mucha gente ganando mucho dinero con esa melodía. Y le dicen jingles. También. Sí. Señores, vamos a hacer una pausa. Vamos a oír más de José Jacobo. A la vuelta, vamos a hablar sobre su educación musical, sobre cómo se crea el monstruo. Yo le quiero enviar un saludo muy cariñoso a una persona que está presente aquí, que es Carlos Hugo Ortiz Tolentino. ¡Wow! Gracias. Y saludar a Amelia Pereira. Sí. Hola. Oficialmente, mi conciencia. Amelia está aquí para agotar su sesión. Sí. Sí, que No, Amelia está aquí porque no tiene más nada que hacer. Bueno, yo pudiera hacer otra cosa, pero decidí entregar y dar mi tiempo los martes. Sí. Después que salga, De su docencia de profesores. Sí. Ella me quedan 5 minutos, así que es un éxito. Okay, un palo. Un Un éxito. Bien, entonces vamos a la pausa. Vamos a ir a una musiquita. Vamos a oír un tema de José Jacobo y venimos seguidito a Bajo Radio. Mira. Amelia, ese micrófono que tienes ante ti, largo y jugoso, funciona. Es tuyo. Es mío. Es tuyo. Ok, ¿y qué tú quieres que yo te diga, Rubén? No, agota tu sesión, porque se supone que mientras tú hablas, yo descanso. No, pero tú eres el que me tiene que poner y hacerme preguntas. ¿Qué tú quieres saber? ¿Cómo te va con tus clases? ¿Cómo te va con tu clase? Mi clase, ok. Yo estoy dando clases en Chabón de paisajismo. Sí. Hoy fue mi segunda docencia, si se dice así, o mi segunda clase. Tu segunda sesión. Mi segunda sesión. Yo le estoy dando clases a 18, todavía no estoy clara porque hay 2 o 3 que faltan, que están en lista, pero todavía no se han presentado. Y mitad de ellos son
lo tiene que coger obligado porque es parte de es parte de su eso es notorio. Ajá. Eso tú lo notas por el demeanor. Y la otra mitad lo están cogiendo como electiva. Sí. Entonces, pero eso que causa una dinámica interesante, ya que mitad de los que lo tienen que coger obligados son estudiantes de diseño de interiores de segundo año. Las carreras en Chabón solamente duran 2 años, así que terminan con un asociado. Uh-huh. No una licenciatura, sino un asociado, no sé si se dice así. ¿Cuánto es que dura? 2 años. Pero eso no es un diplomado también. No. Es un associate degree. Diablo, no. En inglés. Si tú das un diplomado de 2 años, la gente sale. Entonces, ya es de segundo año. Ya es de segundo año, es decir, de los estudiantes de interiores de segundo año. Y mitad de la clase es de interiores y la otra mitad está compuesta por personas que están estudiando moda y fotografía. Así que imagínate el challenge, sí. ¿Cómo se dice? El reto. Porque mitad de la clase no sabe de plano y la otra mitad sí sabe de plano. Entonces, paisajismo conlleva saber un poco de plano para poder ejecutar y... Pero yo diría que, bueno, que en el paisajismo yo no sé nada. Bueno, y ninguno sabe nada de. Bueno, hay una que le gusta, es decir, que la apasiona un poco. Es decir, que tengo un grupo muy chulo, está muy interesante el grupo que me ha tocado. El paisajismo es como. Yo no sé. Yo oí en el Sacrificio, la película Sacrificio de Tarkovsky. ¿La que tú me pusiste? Sí. Él narra un evento que le sucede hacia el final de los días de su madre, de los días, de la vida de su madre. Erland Josephson, que es el que hace el papel principal, él narra cómo la mamá, ya postrada, vivía mirando por la ventana de su habitación a un jardín que ella tenía, que estaba, en sus propias palabras, muy crecido, casi al borde de parecer un caos. Entonces él dice que él se pasó días van y días vienen, acomodando el jardín, cortando aquí, podando por allí, recortando, perfilando, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Y que al final, cuando la mamá va a ver el resultado de eso, dice él que fue súper desagradable para ella. ¿Por qué? Porque él había violentado la naturaleza de una forma espectacular. Entonces dice ella que le quitaste toda su belleza. Bueno, eso porque tiene... lo bello es que esté un poco crecido, pero que no esté demasiado crecido. Eso depende del paisaje, de qué uno quiere lograr con el paisaje. Uh-huh. Y ahí está la diferencia de algo orgánico, de algo formal, de algo conceptual, ¿cómo es eso mismo? El pensamiento. La parte conceptual es la parte de qué yo quiero, a qué me baso, en qué me inspiro, uh-huh. En qué me... bueno, ahí volvemos, la base de la creación es el uh-huh. concepto, es decir, es uh-huh. lo primero, es la primera parte de la creación, uh-huh. es el concepto. Exacto. Pero ya que tú tengas un concepto y qué quiero lograr en este espacio, uh-huh. Depende, porque si tú quieres algo wild, algo orgánico, jungla, uh-huh. bien tropical, bueno, tú no debes de cortarlo. Uh-huh. Ahora, si tú quieres algo formal, estructurado, tú debes de estar podando. Uh-huh. Entonces, eso parte de que el jardín estaba un poco ya muy crecido, vamos Exacto. a decir. Ahí viene la parte del mantenimiento de un jardín. Sí, porque el parte... no se puede dejar. Si es algo que crece y que si tú no lo controlas, pues se vuelve. Esta mata se mete con la otra y entonces se crea. Hay que podar esa man en la Bolívar, ¿oíste? Bueno, ya creo que una rama está entrando por la ventana ya. Entonces esas son de las cosas que conlleva. Es un arte, es decir, el podar es un arte. Es arte y ciencia a la vez. Porque Exacto. uno tiene que saber
del crecimiento y el cuidado de las plantas, como también de formas y estructuras y parte de conceptos de diseños para poder crear algo armonioso y que al fin y al cabo se vea placentero. Y mira, el concepto de paz y no caos. El pensamiento conceptual es algo que está tan ausente de todo lo que hacemos, que pesa por su ausencia, en todo lo que hacemos. Parte en cierta forma la idea de que estaba muy crecido, de que al él venir a trimear, cortar, perfilar, de que él había violentado la naturaleza. Parte de la idea de que la arquitectura es violencia en tanto al ambiente. Sí, al medio ambiente, pero pero en la conversación, la cosa hay que tomarla por lo que son. Tarkovsky no estaba preocupado por el medio ambiente. Por el medio ambiente estoy preocupado yo. Tarkovsky murió hace más de 10 años. O sea, Tarkovsky no estaba preocupado por el medio ambiente. Tarkovsky decía que la violencia de la arquitectura es lo que nos da un reflejo de la jungla interior nuestra. ¿Entiendes? Él parte de ese pensamiento conceptual. Eso es ese pensamiento conceptual. ¿Entiendes? El pensamiento conceptual es una cosa que está tan ausente hoy día como que, bueno, qué sé yo, Trump fue presidente, ¿entiendes? Anything can happen. Exacto, cualquier cosa puede pasar, ¿tú me entiendes? Entonces ya, cuando tú ves a ese nivel que el tipo, que el pensamiento conceptual está tan ausente, ya lo otro no te sorprende. No, y los otros días que estábamos hablando de eso, ¿con quién era que estábamos hablando de eso? Que así es que no quieren mantener, tú sabes, no quieren mantener numb. Hay un programa Especiados. Sí. No, hay un programa de todo, de todo esto del lenguaje inclusivo, de borrar la memoria colectiva, de no tomar en cuenta lo que es la cultura, lo que son los legados culturales distintos que hay en el mundo. Y los avances que uno ha hecho como humanidad. Todo lo de olvidarse del rigor de la lengua, todo eso de transformar la lengua en algo que anteriormente no era, todo lo de acelerar muchísimo y de generar muchísimo el paso de convertir los lenguajes en otras cosas. Dicen que es un programa. Yo lo creo, yo estoy por creerlo así, aunque suene conspiranoico, porque está demasiado articulado, ¿entiendes? Todo ese espacio que se le está dando al nuevo español, ¿entiendes? A mí me parece muy sospechoso, y la vaina la de Fecio, ese del lenguaje inclusivo, a mí me parece lo más sospechoso de todo lo que pueda haber, ¿entiendes? A nivel político, quiero decir. Pero bueno. Hay dos bandos, tú sabes, hay el bando anti, hay el bando pro. Pero ese es otro tema bastante largo. Bueno, vamos a hablar con Josean de su educación y ahora musical. También se me viene a la mente, hablando de todo el pensamiento conceptual y todo eso. Yo pienso que es parte de nuestro trabajo como artistas. Sí. Traer a colación historias, conceptualizar las historias que realmente valga la pena, obviamente de una manera artística, valga la redundancia, para traer sobre el tapete las cosas que la gente común a lo mejor obvia o pasa por alto. Y a mí se me hace también. Mira, yo estaba viendo una película en estos días
Las Dos Reinas, con Saoirse Ronan y... Muy buena, gracias por recomendarme. Margot Robbie, sí. ¿Tú la viste, Amelia? No. Te va a encantar. Sí, sí. Las Dos Reinas, sí. ¿Es tu tipo de película? Sí, estaba la reina Elizabeth de Inglaterra y la reina María, la reina de los escoceses, Mary. Pero bueno, esa no es la historia. Mientras se va desarrollando, tú ves un personaje interpretado por un negro. ¿Entiendes? Lo más probable es que ahí no haya ni figurado una persona de color. Que hay que darle trabajo a los negros, sí, hay que darle trabajo a los negros. Que los actores negros son tan talentosos como los actores blancos, sí, estoy de acuerdo, estoy increíblemente de acuerdo. En algunos casos mejores que los actores blancos. Pero de ahí a tú decirme a mí que por corrección política tú vas a meter a un negro haciendo un papel de un blanco, no, papi, yo con eso, no. ¿Tú me entiendes? Porque hay una cosa que se llama representación cinematográfica. Que estemos en otra época, sí, estamos en otra época, pero yo creo como que la corrección política es lo que hace que a esos negros se les dé papeles que normalmente serían para blancos. ¿Tú me entiendes? Y eso no empezó ahora. No. Eso no empezó ahora. Eso es affirmative action. Hay una película, Affirmative Action, sí. Más o menos de esa época. Comenzó en los 80. De cuando, que fue Much Ado About Nothing. Que es de Kenneth Branagh, con Kenneth Branagh y una serie de actores como Keanu Reeves y todo eso. Y ahí está Denzel Washington. Tú tienes Otelo, pero en Otelo se supone que sea de Moor of Venice, el moro de Venecia. Otelo era un personaje de color. O sea que hay la corrección política es esa enfermedad que a todos nos impide ver las cosas como son. Yo te entiendo perfectamente, pero sí. Yo entiendo que obviamente tiene que ir acorde a los tiempos que estamos viviendo, estamos totalmente de acuerdo, pero fíjate tú, vamos a remontarnos en la época de la colonización. Uh-huh. Si todos esos negros esclavos lo hubiesen traído aquí, y ellos no hubiesen hecho negociación política de tocarle salve a los amos, para que ellos puedan tocar sus tambores, pero cantarle a los santos de ellos, exacto, a lo mejor la cultura dominicana fuera distinta. Es decir, que en ese proceso ellos tuvieron que hacer una negociación política también. Claro. Y saber, es lo mismo que está sucediendo ahora. Pero ellos fueron mucho más sabios. ¿Tú me entiendes? O sea, para mí, ¿qué tú quieres decir? Lo que quiero decir es que esa película que tú estás diciendo, que hay un actor negro haciendo representación del papel de un personaje histórico blanco, es una manera de negociación política. No, porque Hamilton es otra cosa. Sí, ¿de qué tú estás hablando? The Much Ado About Nothing. Era con Denzel Washington. Con Denzel. No, y de la otra que hablaste, de las Dos Reinas, específicamente estoy hablando de las Dos Reinas. Ese personaje. Había varios negros en esa película. Claro, varios negros. Habían dos. Un negro. Eso tiene distintas lecturas. La primera lectura, la negociación política, primero con los tiempos de ahora, con todas las cosas inclusivas y esas cosas, lo de Black Lives Matter y todo ese, el movimiento y todo eso. Pero también, si no lo hacen, se pueden topar también políticamente con un problema de que mucha gente se pueda quejar, a los negros no le dan trabajo, por ejemplo. Exacto. No. ¿Me entiendes? O sea, son cosas que yo entiendo. Yo entiendo tu punto, no es que no esté de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que son cosas que yo entiendo que sencillamente tienen que pasar así para que ellos puedan hacer. Sí. Y eventualmente lo que tú no me estás contradiciendo, tú lo que me estás arrojando luz sobre otra forma de ver. Lo que queremos que salga natural el día de mañana. Que salga natural el día de mañana. Que no sea un affirmative action. Bueno. ¿Me entiendes? Pero vamos a una musiquita y después al noticioso y regresamos. Nos fuimos. Vamos a seguir entonces con José Jacobo.
hablando sobre su educación sentimental. No, vamos a hablar, no, es que la educación sentimental es un título de una película. Vamos a seguir hablando sobre esos tiempos, el pasado tuyo. Ya después que tú habías compuesto los jingles, la música, las primeras melodías. Sí, las primeras melodías. Sí. Estamos hablando que yo tenía 11 años ahí. Diablo. Bueno, después de ahí conseguí una media beca para ingresar. Como que nos vamos en avión. ¿Por qué? 1 hora. Ok. Sí. Same price. Shut up. Conseguí una media beca para entrar a Estudio DINA de Educación Musical, de donde soy un egresado orgulloso, a cargo de la dirección de doña Farida Diná, quien es una persona que, aparte de que quiero mucho, ha servido de farol y ha iluminado de cierta manera mi carrera. Ella es una figura importantísima en el desarrollo musical de mucha gente. Y ahí tuve la oportunidad de tener de los mejores profesores de piano que he tenido en mi vida, como por ejemplo el profesor Iván Domínguez y la profesora Hilda Melis, que te puedo decir que al día de hoy, al sol de hoy, después de haber recibido educación en distintas partes del mundo, aprecio mucho. Te puedo decir que son de mis profesores favoritos de mi vida, de mi carrera y de mi vida. Todavía empleo conceptos que ellos me enseñaron al sol de hoy. Y bueno, después de ahí, duré cerca de 10 años estudiando piano clásico. Y fue cuando decidí. Me pregunto si hay una forma de tocar el piano, de colocar las manos. Por supuesto. Mami decía que los pianistas de dar la octava, por supuesto. Hay una postura. Óyeme. Hay una postura y unos toques. Hay distintos toques. Sí. Que no, eso, de eso yo estoy segurísimo, pero déjame explicarme. Que sea propia de la música clásica. Por ejemplo, la guitarra clásica, el guitarrista la sostiene bien erguida. La guitarra normal es aquí. ¿Tú me entiendes? O sea, yo te puedo decir que sí hay una postura y una técnica y la técnica es pianística, el piano es piano para todas las músicas, pero eso es lo que yo me fijo. Pero la música académica te enseña que si tú no aprendes a desarrollar ciertos tipos de toques, después cuando tú te encuentres con obras que tengan cierto nivel de dificultad en el mundo académico, no la vas a poder ejecutar. Entonces el mundo académico enfatiza mucho eso. Eso no quiere decir que es exclusivo del mundo académico, porque esas son cosas que yo sencillamente empleo en el piano para tocar cualquier género. Exacto. Lo que pasa es que, por lo menos en nuestro país, como se le hace tanto énfasis a ese tipo de cosas, de detalles, en la música académica y en la música popular no se hace énfasis, o por lo menos que yo tenga entendido en este país, la música popular no se le hace tanto énfasis a ese tipo de enseñanza, pues entonces la gente puede cometer el error de pensar de que son exclusivos del mundo académico. Y la verdad es que es la técnica pianística. Debe de ser así. Por ejemplo, dame. Lo que pasa es, por ejemplo, hay un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, si tú vas a interpretar una obra de Bach, por ejemplo, del periodo barroco, tú no puedes interpretar a Bach de la misma manera que tú interpretas a Chopin, que es del periodo romántico. ¿Por qué? Por varias razones. La primera razón es elemental, y es que en el periodo barroco no existía el piano que existía en el periodo romántico. Exacto. O sea, en el periodo barroco tú agarrabas un piano y le tocabas lo más suave que tú pudieras y no va a sonar un pianísimo que sonaba en el romántico. Exacto. En el barroco tú le das suave y suena un poco más duro. En el barroco tú haces lo que se llama el staccato, que es el tan liberar la nota como si te estuviera quemando. Es un staccato. Tú haces el barroco, en el periodo barroco tú hubiese hecho un staccato y se queda prolongado un tiempo más la nota. Entonces,
Y de hecho hay muchos intérpretes académicos que yo he visto que tienen ese error. Como que no le enseñan bien las diferencias de los periodos a la hora de interpretar una obra. Y mira que yo no me dediqué a la música académica, estoy más en la música popular. Pero gracias a la enseñanza que yo recibí académica, o sea, Jacobo define el jazz como música popular. Eso pues es que es música popular, eso claro. Es interesante. Claro. Sí, pero eso... Por supuesto, que se enseñe... Eso abre todo un tema de discusión que vamos a reservar. Que se enseñe y se haya sistematizado su enseñanza es distinto. Lo que pasa es que se le llama música académica porque la precede un hecho académico. Los conservatorios se encargaron de conservar la música escrita. El jazz no viene de la música escrita. El jazz viene de la tradición oral. De la tradición oral, exacto. Entonces viene de lo popular. Sí. Por eso, esencialmente, yo digo que el jazz es música popular, aunque lo quieran volver elitista. Bueno, sí, más de élite, chévere, te lo compro. Sí. Pero bueno, y entonces, después de ahí, pues, yo me metí a hacer un año de publicidad en Unive porque... llegaba el momento de yo graduarme. Yo desde los 13 años siempre supe que iba a ser músico. Sí. Pero imagínate, tengo mi papá ingeniero que me quería entrenar desde chiquito, arreglar plantas con él, en el trabajo de él. Mi mamá arquitecta que aunque tiene cierta sensibilidad también por las artes y siempre me apoyó, pero yo, bueno, me voy a graduar del colegio, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, vamos a tratar de buscar un punto medio. Y decidí estudiar publicidad. Pero al año no aguanté. Yo dije, no, yo lo que quiero es estudiar música y lo que yo quiero es irme para Berklee. Y entonces fue que me fui a Berklee College of Music en Boston, que estuvimos hablando de Boston ahora. ¿En qué año tú fuiste? Yo fui en el 2003. Yo fui a Boston. En 1960. No, yo me gradué en el 95. De hecho fue Aquarius. Sí, casi estuvimos cerca. Bueno, y entonces ingresé a la carrera de Jazz Composition. Sí. Porque siempre me atrajo la composición y el arreglo. Esa es una de mis más grandes pasiones. Más que yo soy pianista y me considero pianista y me gusta. Me amo ser pianista y todo lo que tú quieras, pero hay algo que yo encuentro en el arreglo, en la composición, que no lo puedo explicar, que tengo un sentimiento muy fuerte hacia ello. Es como una curiosidad musical que me da con escribirla. Y con arreglar y como con tratar de desarrollarlo en el papel y ver distintas ópticas de distintas cosas. Eso me genera una gran pasión y mucho más me genera la satisfacción de poder tocar lo que escribo y lo que arreglo. Es decir, que es como una combinación de cosas. Y bueno, y después de Boston... Déjame hacerte una pregunta. Claro. ¿Michel Camilo o Gonzalo Rubalcaba? Gonzalo Rubalcaba. Pero admiro mucho a Michael Camilo, claro. Sin embargo, tu carrera se parece más a la de él. Claro. Sí. Lo que pasa es que... Él hace eso que tú haces y él hace eso por las mismas razones por las que tú dices. Él habla de la composición como un área de él, muy suya. Claro. Y él habla de la ejecución del piano como otra área. Es como las dos manos. Sí. ¿Tú me entiendes? Los pianistas son especiales, Micaela. Un pianista piensa así. Sí, los pianistas son locos. Y los compositores más. Sí. Entonces, mami era pianista. Piensa. No al nivel de estos muchachos, pero mami hizo para su último año de bachillerato, que sus padres fueron al colegio allá en los Estados Unidos. Ella tocó una pieza de 18 minutos en el piano. ¿Qué? Para graduarse. Diablo. Y mami decía que el pianista tenía manos
para piano, que eran unas manos especiales. Queda en la octava. No sé, yo no sé, ella decía. Sí, eso queda en la octava. Armando tiene dedos de pianista. Yo me recuerdo, mami, titán. Mami era... Desde que yo lo vi a Armando, yo dije, este muchacho va a tener manos de pianista. Tuve, yo quería, a mí me impusieron el piano y yo quería tocar guitarra. Bueno, a mí me impusieron muchos instrumentos durante mi adolescencia. No, el mío era piano. Y es en una de las únicas materias que yo demostré rebeldía. En séptimo curso decidí no llevar la flauta a la clase de orquesta. Claro, no llevarla. Muy bien. Sí. No, yo al cuarto, después que yo aprendí los tambores indios, yo dije, no, desde ya. que tú le dices a un muchacho, tú tienes que hacer esto ya. Lo condiciona. Pero Rubén, seguro que te va a decir. De hecho, hay mucha. ¿Por qué no, mami? Yo no quiero tocar piano, yo quiero tocar guitarra. No, piano. Pero why? ¿Por qué? En vez de decirme, okay, vamos, porque era una disciplina. Claro. Sí. Era un instrumento. Claro. Sí. ¿Tú me entiendes? Claro. Sí. Yo pasé por él. Pero es como que un cuadrado, no es piano, porque yo toqué piano y todo el mundo toca piano. Pues yo digo que en mi época de estudio del instrumento, habemos algunos sobrevivientes. Yo lo llamo sobrevivientes por el hecho de que el método de enseñanza de ese tiempo era totalmente arcaico. En el sentido de que, por ejemplo, tú estudias piano, imagínate tú vas a poner un niño a estudiar piano, pero tú tienes que durar 6 meses, 1 año sin tocar piano, solamente aprendiendo solfeo. Entonces eso le desarrolla un odio a las personas hacia la lectura musical y hacia el solfeo, que por eso es que después hay muchísima deficiencia de lectura musical después cuando crecen y se vuelven músicos. Entonces, tienen deficiencia en la lectura o sencillamente dejan porque dice eso es una tortura lo que me van a poner entonces, a hacer. No, o el anecdotario, la gente, las revistas, dicen Count Basie no sabía solfear. No, pero mira, Count Basie no sabía solfear. Hay que saber solfear. Hay que saber. Claro, era otro tiempo. Que Thelonious Monk era neurótico y estaba más loco que el diablo. Y le relajaba muchísimo su técnica pianística, porque tocaba con los dedos tirados, así. No tenía ningún tipo de pero era fruto de su condición psiquiátrica. Y se le sentaban al lado, viejo, tocando, y se burlaban de él. Estaba empatillado todo el tiempo para poder mantenerse en sus 13 y no desbaratar todo aquel estudio, no, tú me entiendes, sí. Está tranquilo. Yo recuerdo ver un video en el que Miles Davis y John Coltrane creo que era y estaba todo el mundo esperando a que Thelonious Monk se apaciguara. Thelonious Monk caminaba por pegado de la pared alrededor del estudio. Y estaba todo el mundo aburrido, ¿tú me entiendes? O sea, aburrido no, estaba todo el mundo como resignado a que Thelonious Monk tenía que agotar ese proceso de ¿tú me entiendes? Soltar, que le hiciera efecto a la pastilla, yo no sé. O si no es lo contrario, cuando los tiempos de Charles Mingus, que cuando el público se ponía irrespetuoso a hablar, él tocando, él paraba de tocar. Hay un cuento famoso de que él se puso en la tapa del piano a jugar ajedrez con el pianista. Y cuando la gente se dio cuenta que se cayó de hablar, le dijo, ya ustedes terminaron, ya podemos tocar. Sí. No, y hay otro cuento que lo hizo, me parece que una periodista, que él estaba tocando y le dijo a sí mismo a la gente que se callaran, que él estaba tocando, y es cierto. O sea, no es música ambiental que estamos aquí promoviendo. Bueno, entonces, ya tú sabes, pasó lo de Tony y Ezekiel. Fuck you, para atrás, fuck you, que sí, okay, vete a la... Don't bring my mother into this. Don't bring my mother into this. Entonces, Thelonious Monk no era un tipo chiquito. No. Era un gigante que pesaba todas las libras del mundo. El tipo se regó y le voló arriba personalmente. O sea, él fue quitando, él fue haciéndose espacio obligatoriamente entre la silla y las mesas que estaban y disparando a comensales a diestra y siniestra, y le cayó atrás a la tipa, que salió corriendo del sitio con Thelonious Monk detrás de ella,
con Thelonious Monk, con Mingus. Atrás de ella. Y él la alcanzó a 3 esquinas, corriendo. Y cuando le iba a dar un golpe, ya se le había pasado. Y le dijo, ¿qué tú crees? ¿Vamos a comer algo? Vamos. Dios mío. Pero él tenían problemas de el pianista piensa con los dos lados del cerebro al mismo tiempo. Y eso no es usual. Tú concentras tu pensamiento. Por ejemplo, cuando yo escribo, yo estoy concentrado en el lado en el right brain, es en el que domina, en el lóbulo que domina la escritura. Todo eso pasa hasta que te encuentras con una invención a 4 voces de Bach. Exacto. Y tú nada más tienes 2 manos, pero tienes 4 melodías pasando al mismo tiempo y cada una tiene que dar su peso y su importancia y tiene que resaltar. Entonces Bach se complica. Bach era un genio, era una cosa. Y Bach lo improvisaba, eso era lo grande, que él se sentaba en el órgano, mi hermano, a improvisarte una fuga normal, o una invención a 4 voces. Mira, me voy a poner a oír Bach ahora. Improvisado. A Pi le gustaba mucho Bach. A mí me encanta. A mí me encanta. Y Bach tiene mucho ¿Pero qué es? El rango de acción de Bach tiene muchísimo. Otra cosa el pasará, espectro de acción. No necesariamente. Mira, vamos a ver una musiquita. Vamos, estoy seteada aquí. Nos fuimos, maestra. Esa es la próxima guerra, el agua. ¿Cuál es el mejor álbum de jazz para ti? No, es una pregunta muy difícil, man. Y ese gancho. No. Ajá. Yo te puedo decir. Ok, ¿cuál es el mejor pianista que tú, o sea, el pianista que tú pones? No. Todo el tiempo. Que tú pones todo el tiempo. Bueno, a mí me gusta, yo soy fanático de Bill Evans. Exacto, yo lo sabía. Y soy fanático de Brad Mehldau. Ay, coño, qué bien esa. Sí. Casi nada. Después me gusta. ¿De quién? De Brad Mehldau. Después me gusta mucho Lenny Tristano, me gusta mucho Bud Powell. Sí. Y de los pianistas de ahora, de esta generación. ¿De verdad? Sí, Bud Powell. Qué bien. Tremendo ese tipo, man. Qué bien. Ese y tipo. Oscar Peterson no juega. Me gusta Oscar Peterson. Sí. Me gusta Oscar Peterson. Yo lo hallo a él, yo lo hallo a él muy llano, muy. Y a veces cursi también. Bien tradicional. Lo que pasa es que Oscar Peterson es más tradicional. Sí, es canadiense también. Era más tradicional. Sí. A mí me gusta más Oye, lo que yo digo, de que es canadiense también. Sí, ¿Tú está fuerte. Exacto, fuerte. yo no sé lo que significa. Está fuerte. Yo como que exacto, yo como que preguntarte qué exactamente. Exacto, o sea que sí. Pero sí. es cuestión, o sea, yo entiendo que es cuestión de gusto. Yo tengo unos gustos muy específicos a la hora de yo escuchar música, por ejemplo. Música, sí. ¿Qué tú haces para escuchar música? ¿Hay un rito? No, tienes tu silla. Yo le doy a play ya. Sí, exacto. Yo no. A lo que a mí no me gusta, yo no puedo hacer. Coltrane diciéndole a Miles Davis. Yo a veces me gusta como tú terminas la pieza, las intervenciones, la improvisación, todo. Porque tú le das un final elegante. Y Miles Davis le dice, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? No, que yo a veces no sé cómo terminar, porque a veces no sé cómo terminar la pieza. Y él dice, quítate el instrumento de la boca. Ya. Claro. O sea, yo lo que no puedo es caminar y masticar chicle al mismo tiempo. O sea, si yo pongo, por ejemplo, estamos en una reunión, lo que sea, y si hay una música sonando, mi atención se va para la música o mi atención se va para la reunión. Yo no, o sea, y esa gente que, por ejemplo, estamos en un coro y yo estoy en música, por ejemplo, y estamos escuchando música, pero entonces empieza el coro. A mí me cuesta cambiar entre una cosa y otra. Yo tengo música acapara toda mi atención la música, es una vaina impresionante. Que era para yo oír, o sea, que es mi música para yo oírla, yo solo. ¿Tú me entiendes? Sí. No es para el coro. No, pero yo tengo música que son para el coro también. Exacto, pero que yo tenía música que y era yo para tengo el coro también para escuchar la música que a mí me gusta también. Sí, pero ese coro no puede tener mucha gente.
No, tiene que ser reducido, es verdad. No, porque se vuelve ruido. Sí, sí. Entonces no se aprecia. Un coro de más de 2 gente ya es una trulla. ¿Tú me entiendes? Bueno, pero es un coro. Sí, no, pero un corito no tan... ¿Tú me entiendes? Sí, perfectamente. Sí, entonces por ejemplo... La música es muy importante, man. La música es demasiado importante. Te lo digo yo, un tipo que siempre quise ser músico y nunca pude. Demasiado importante. Eso es mentira, por supuesto. Entonces... No, porque no encontré el tiempo. De los pianistas, por ejemplo, de las generaciones de ahora, que de los pianistas que yo más sigo, por ejemplo, Shai Maestro es un pianista que me encanta. Y hay un muchacho que está bateándola, hay 2 que están bateándola por los 400, mano. Un pianista que se llama James Francis, que para mí ese tipo está 10 años adelantado en el tiempo. Okay. Con la música que está haciendo, increíble. Y hay otro pianista que tiene un lenguaje más amplio, toca tradicional, toca moderno, toca lo que se llama Christian Sands, que fue pianista de Christian McBride, del trío de Christian McBride. Okay. Y bueno, hay una serie de tipos que vienen con esa... bueno, también está Luis Perdomo. ¿De dónde es Luis Perdomo? Es venezolano, pero de Nueva York. O sea, hizo vida en Nueva York. Es pianista de Miguel Zenón y de David Sánchez, de esa gente. Ese tipo está bien adelante también. Pero él no es tan de ahora, ¿no? Él es más de atrás. Pero sí, hay una serie de gente que yo decirte a ti, que ¿cuál es mi álbum favorito? No, yo no. O mi canción favorita. Pero okay. Yo te puedo decir, por ejemplo, hazme un listado. Herbie Hancock está en mi top también. Weather Report. Joe Zawinul, sí. Yo, mis gustos. Con Jaco Pastorius, claro. Mortal. Sí. Mortal. Pero yo te puedo decir que, por ejemplo, Herbie Hancock tiene un significado especial para mí porque fue quien me introdujo al jazz. Porque cuando yo estudiaba música clásica, a mí siempre me gustó, como música académica, a mí siempre me gustaba la improvisación y la composición, y eso fue lo que me llevó al jazz. O sea, por ahí fue que yo me fui al jazz. Y entonces, pues obviamente en mi adolescencia, el primer álbum que yo escuché de Herbie Hancock totalmente me destruyó la cabeza, que se llama Headhunters. Sí. Y es uno de mis álbumes favoritos, por ejemplo, Headhunters. Y ese fue el álbum que me acercó ya definitivamente al jazz. Después que yo escuché ese álbum, yo dije, wow, y empecé cada vez a indagar por ahí. La primera cosa que yo oí de Herbie Hancock fue Rocket. Sí, para que tú veas. Yo el de MTV. Ese es el mismo. Sí, ese es el Rocket. Ese es. Miren, mi recuerdo de ¿Pero jazz. ¿Por qué de MTV? Porque para mí MTV, coño, llegan a los 80 con el cable. Bueno, que te ponían el video en MTV. Claro, de los pocos videos que existían en esa época. Y mira que Herbie Hancock fue también, bueno, a lo mejor como tocaba mucho con Miles, que Miles Davis también tuvo muchísimas etapas. Herbie Hancock hizo de todo, viejo. También. Se metió en distintos géneros, igual que... Pero para mí un músico responsable hace eso. Bueno, ya ahí es una opinión. ¿Tú me entiendes? Es que tú tienes que experimentar, viejo. Tú tienes que buscar. Yo estoy de acuerdo. Y si tú no buscas en mi persona, si tú no buscas, tú no encuentras. Man. Pero cada quien tiene su realidad distinta. Sí. Pero a mí me gusta, por ejemplo, la exploración y la evolución dentro de lo que yo hago. Ahí mismo, ahí es que está la joya. Ahí es que tú no sabes dónde es que tú le vas a poner la mano. Estamos de acuerdo. Mi primer jazz fue Duke Ellington. Pues ya todo bueno, y Thelonious, que a mí le encantaba. Él tenía, yo recuerdo que donde Chichi Peralta, un saludo a Chichi, yo oí 11 in 1 de Thelonious Monk, que es un disco como de y Miles, que a mí también le encantaba. 12 minutos. Miles se bomba. Sí. 12 minutos. Y me siento después que tú termines tu historia, te voy a decir algo también importante. No, ya dile. No. Era todo. Eso era todo. Que yo oí ahí 11 in 1 y eso fue cambió tu me vida. Explotó la cabeza. Sí, exacto. Sí. A mí fue una sorpresa muy grata yo saber que Herbie Hancock hacía jazz, que de hecho pero Herbie Hancock hace jazz, y este no es el tipo de Rocket, sí, pero él hace jazz y él es muy bueno. Yo dije, ¿verdad? Oye,
yo cuestionando la calidad de Herbie Hancock. Pero es que Rocket fue algo muy extraño para él hacer. Buscando la experimentación. Sí, claro. Que Miles, que tuvo distintas vertientes. Miles, wow, sí. Otro disco que después me abrió la cabeza y también es uno de mis álbumes favoritos también es de Miles Davis, que se llama Bitches Brew. Sí. Claro. Ese disco me rompió el caco también. Y yo, wow. Pero realmente después llega un tiempo en mi vida en el cual yo me siento sumamente identificado, sobre todo con la parte espiritual de su composición. Y la gente lo alaba más como instrumentista. Como instrumentista era un virtuoso y era un genio y todo lo que tú quieras. Pero como compositor, viejo, John Coltrane. Para mí Coltrane, yo oigo cosas de Coltrane, sobre todo de la etapa espiritual de él. Pero Coltrane... De Crescent, y ese disco, y esa onda, y esa etapa, la Love Supreme. Y My Favorite Things, ¿quién hubiese dicho? Esa etapa de él me habla mucho y yo me siento muy identificado con él en ese sentido. Coltrane, ojo, lo que oye bien, oye con cuidado lo que voy a decir. Oíste. Señores, cogió el micrófono. Sí. Con la mano. Coltrane no puede existir artísticamente sin Miles Davis. Porque Miles Davis fue quien supo botarlo de su banda cuando no servía y supo recogerlo cuando él hizo lo que tenía que hacer. Sí, en ese sentido, eso le pasó a muchos. Charlie Parker fue un llameo y lo abucharon y lo bajaron del escenario. Sí. Ahora después de ahí se trancó, ya tú sabes, cuando volvió otra vez. Y lo mismo Robert Johnson. Robert Johnson, el guitarrista de blues, que lo que pasa es que él vino transformado, hizo el pacto con Satanás. La forma de canalizar el rechazo. De una manera positiva, esos tipos dan lecciones de vida también. ¿A ti te han rechazado así? A todo el mundo lo han rechazado. Eso, el artista que no aprenda a manejar el rechazo, que deje eso. Sí. O sea, eso es algo que tiene que ser sí o sí. O sea, tú tienes que aprender a manejar el rechazo. Tú no le tienes que caer bien a todo el mundo. Pero... Tú no le tienes que gustar a todo el mundo. Y tú tienes que entender también que esto es una vida de constante aprendizaje. O sea, sobre todo las artes. Uno no puede dejar de ser estudiante nunca. El artista que deja... Ya yo lo sé todo. No, el artista que decide de que ya yo llegué y se va de que en esa onda, de que sencillamente llegó a donde iba, ya de ahí no pasa. Ya no pasa, exacto. Mira, te iba a preguntar, José, bueno, a todo el mundo todo el mundo ha sufrido rechazo, pero no todo el mundo sabe lo que tú sabes. Con ese rechazo es lo que decide lo que tú serás, lo que tú aprendes con ese rechazo. Claro, como tú lo canalizas. Exacto, ¿qué tú haces con eso? ¿Cuál fue el peor momento? ¿Han habido momentos en los cuales tú dices, diablo, ¿para qué yo me metí en esta vaina? Muchísimo. Sí. A cada rato, o sea, esto es una... Sí, te digo en serio, porque que oye lo que pasa. Pon tú que el monstruo vive en todos nosotros. Pero no solo eso, sino que vivimos en un mundo en el cual está sistematizado de una manera en el cual los artistas somos una minoría, demasiado minoría. Sí. Entonces, nosotros vinimos aquí, me voy a poner en una parte ahora medio espiritual, medio filosófica. Nosotros llegamos aquí ahora a observar el mundo, a sentir las vivencias que nosotros tenemos y a plasmarlo y a embellecerla. O sea, porque eso es lo que hace el arte. El arte embellece las cosas que están mal inclusive, o las cosas que son horribles, o las desgracias de la gente. El arte coge eso y lo embellece para despertar la sensibilidad a los otros. Porque esa es la naturaleza de nosotros como artistas. Nosotros tenemos una naturaleza de comunicar. Entonces obviamente tú te vas a encontrar con que una gran parte del mundo no tiene eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, tan sencillo como eso. Entonces, sencillamente, desde el momento que tú decides ser artista y tú tomas la decisión consciente, ya, esto es lo que yo soy, tú tienes que saber que eres tú contra el mundo siempre. Sí.
Es el mundo en contra tuyo. Todo el tiempo. Oye, en cualquier aspecto de tu vida, hasta por lo menos los coritos sanos, no tan sanos que estuvimos hablando. Tú te reúnes con un coro, pero yo no me siento identificado con ese coro porque yo tengo otros intereses, yo tengo otras cosas, esta gente está en otra cosa. Exacto. Y está bien que tengan otra está cosa. Bien, no está mal. No está mal. Pero inclusive hasta eso es una forma de rechazo indirecto. Exacto. Porque tú no te sientes que tú encajas en ese grupo, por ejemplo. Y tú mismo, diplomáticamente, tú haces coro y todo lo que tú quieras, chévere. Pero realmente, en el fondo, tú no eres de ahí. Sí. Tú tienes otros intereses, tú tienes otra cosa, tú tienes, aparte de que podemos volver, yo soy uno que yo me puedo volver obsesivo en un momento específico, se me coge con una cuestión y voy para allá. Y la persona, por ejemplo, mi esposa es una campeona que entiende eso, porque yo mismo me digo a veces, yo digo, pero ven acá, pero no es fácil. Esto no es fácil, porque yo me levanto y a mí se me coge con que yo tengo que hacer eso. Por ejemplo, estoy en un arreglo, o estoy arreglando algo, o estoy sencillamente algo que no tiene nada que ver con la música. Estoy haciendo un trabajo de algo, estoy escribiendo algo, estoy investigando sobre algo, y me voy en eso y me puedo volver obsesivo con eso. Sí. Hasta que yo mismo después hago así, y me quité. Y no todo el mundo entiende eso. ¿Cómo tú eres cuando tú estás componiendo, cuando tú estás trabajando en algo? Hay una etapa en que tú eres un tipo salvaje. A mí, por ejemplo, a mí me estresa mucho escribir. No, yo realmente tengo una personalidad bastante fácil. Bastante fácil. Yo soy un tipo fácil. ¿Qué signo tú eres? Yo soy Leo. Fácil. Pero la gente no lo sabe. Sí, está bien. Tú eres súper fácil. Yo soy Leo, pero la gente no lo sabe. Facilísimo. No, pero realmente, en serio, mi personalidad es tranquila. Yo soy un tipo tranquilo. Yo soy fácil. Yo tengo una facilidad con la gente increíble. Pero tienes tus maneras de hacer las cosas. Ah, sí, eso sí. Eso sí. ¿Y el que interrumpe eso? No. Bueno, ya ahí depende la personalidad de cada quien. Hablo por experiencia. No. Sí. O sea, yo sí puede que me puede molestar que como que me saquen de esa interrupción, pero yo no exploto. O sea, nada, yo entiendo que eso, oye, deja fluir. Eso es parte de la vida. Un Leo fluyente, claro, que fluye. Sí. Hay pocos de esos. Hay que de cierta manera fluir, ¿tú me entiendes? Pero en la parte, por ejemplo, de la composición, mira. Te lo digo porque esa asumo que es la parte más estresante que a ti te da. Y no. La composición a mí se me da fácil y el arreglo, realmente. Aunque no quede conforme, para mí es muy fácil borrarlo. Pero eso es lo más fácil. Eso es fácil. Y no me estreso. Lo que pasa es que es como en literatura, que tú tienes una frase que a ti te gusta, pero que tú sabes que no va. Que no va porque no pega, que no va porque que no cuadra. También me pasa. Y tú dices, diablo, qué vaina, la tengo que borrar. Sí. La tengo que borrar. ¿Y por qué? Porque eso me rompe con la conceptualización. Sí, con la conceptualización. Cuando tú haces el ejercicio conceptual. Sí, me pasa igualito. El ejercicio de conceptualización, cuando tú piensas conceptualmente, cuando tú tienes esa habilidad, es que tú sabes que esa frase no puede ir. Yo tengo composiciones en mi computadora y en mi nube que nunca la he tocado ni nunca la he grabado porque sencillamente no están acorde con la conceptualización que estoy haciendo en ese momento. Eso mismo que está sucediendo. O por ejemplo, no va con el disco. Sí. Y tengo muchísimos temas. Yo puedo a lo mejor hacer, si yo agarro todos los temas que yo he escrito y me pongo a tirar discos nada más de que al aire, así puedo hacer varios. Pero no van. En ese, no voy a lanzar temas por lanzar temas. No voy a lanzar. Ni vas a hacer, que es un error de muchísimos artistas que se ufanan de hacer el ejercicio del pensamiento conceptual, de ajustarlo jalarlo por los moños a los temas que ya existen, cuando debe ser al revés. Claro. Entonces ahí, si José Jacobo, ya tú sabes, José, no saque ese álbum de los
Temas al Aire. ¿Entiendes? Mira, si él saca un álbum que se llama Temas al Aire, ya yo voy a saber lo que si es. Yo me voy en esa, si yo me voy en esa conceptualización, qué sé yo, después cuando yo tengo una edad, que yo diga, oye, voy a lanzar todos los temas que yo he escrito en mi vida y lo pongo así mismo, está chulísimo el nombre, Temas al Aire. Ya ese es el concepto. ¿Tú me entiendes? Ahí sí cabe absolutamente todo. ¿Tú me entiendes? Bajo esa sombrilla. Y está chévere. Pero no es, o sea, yo soy una persona que me gusta y he aprendido a la mala. He aprendido, pero qué bueno que lo he aprendido. Y sigo aprendiendo a tratar de dirigir mi carrera y encauzarla hacia un destino. Y trazar un camino y tratar de caminarlo lo más fiel que yo pueda. Digo lo más fiel que yo pueda porque hay veces que te pican los ojos de al lado en el camino y tú tienes que tener la disciplina y obligarte a decir, no, yo sigo por aquí, yo voy por ahí, espérate, yo voy por ahí. Y eso realmente es sumamente difícil, sumamente difícil. Pero yo trato de trazarme el trayecto, diseñar más o menos mi carrera y trabajar. Vuélvenos a repetir cuándo sale el nuevo álbum. El 25 de febrero. ¿En dónde? En todas las plataformas digitales va a estar disponible. Exacto. Inclusive excelente. En físico. Estamos programando para el lanzamiento. Vamos a ver si hago un conciertico. Probablemente va a ser un poco después el concierto porque va a estar chocando con carnaval y un sinnúmero de cosas. Pero ese es el lanzamiento que nos pautamos porque yo estoy trabajando con una compañía de publicistas de jazz que se llama Lydia Lipman Promotions de Nueva York, que fue el que me manejó, por ejemplo, el disco Cimarrón. Y la campaña que me hizo me generó muy buenos resultados. Salimos en el top 100 de la Radio Nacional de Estados Unidos, salimos en el top 50 de la radio ABC Jazz de Australia, la BBC de Londres, en Most Requested Jazz Records, publicó uno de los temas y salimos en muchísima crítica, salimos entre los mejores álbumes del 2019 por la revista Jazzis. O sea, ese trabajo que yo hice con Lydia Lipman dejó muy buenos resultados y ha dejado frutos. Entonces yo quiero seguir desarrollando mi carrera de esa manera seria con ella y obviamente para lanzar un disco de esa, como lo queremos hacer, requiere por lo menos 3 meses de planeamiento de la campaña. Ella está diseñando la campaña y tiene un año full. O sea, estamos hablando de una jeva que ahora mismo está, tú que hablaste de Gonzalo, la que está haciendo la promoción del disco nuevo de Gonzalo a trío, es ella. Con Ron Carter y Jack DeJohnette. Tienen un trío nuevo y el disco se llama Skyline y la que está haciendo la promoción de ese disco es Lydia Lipman. ¿Redes sociales? Sí, Josean Jacobo, todo, Josean Jacobo. joseanjacobo.com, en Instagram Josean Jacobo, en YouTube Josean Jacobo, en Facebook Josean Jacobo, donde usted quiera. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Señores, lo dejamos con ahí Brad Mehldau. Brad Mehldau. Nearness of You.